¿Qué es un problema? Bueno, básicamente un problema considero que tiene que ver con generar una solución a una situación que se contrapone de algo que tú ya estabas esperando. Entonces hay que resolver algo que tenemos que hacer, hay que resolver algo que necesitamos también, o hay que resolverle la vida a alguien, porque también hay ocasiones en las cuales hay gente que depende de nosotros, no como para que se mueran por nosotros, pero estoy hablando como por ejemplo en el caso de los hijos, claro, ¿no? Entonces hay una determinada edad en los hijos en los cuales dependen de mí como papá, y por lo tanto cosa muy tengo que aprender a solucionar problemas. Que lo mencionas, y que es que no sabemos diferenciar cuando un problema tiene que ver con algo necesario y cuando un problema tiene que ver con algo importante. Y entonces mezclamos lo importante con lo necesario, o lo necesario con lo importante. Y entonces la gente pierde la percepción y pierde la perspectiva de cómo se tienen que resolver. Tiene que ver con las personas que problematizan de más, que generan conflicto de más, porque obviamente también tienen que nutrir a la mente de más conflictos y más problemas sobre lo mismo, para poder tener inclusive justificaciones que suenen muy racionales delante de la gente, porque también una persona de este tipo se la vive justificando la forma en cómo vive oprimida por su tipo de pensamiento y por su tipo de problemas, ¿no? No lo merezco, pero aún así tengo que batallar. Entonces, entre más batalles, entre más sacrifiques, va a ser mucho mejor para ti. Entonces, ese es un enunciado, es una creencia que cuesta mucho desbaratar. Decíamos, a mí me gusta mucho este ejemplo, porque también es que mis hijos son unos flojos y no hacen y no deshacen, y por más que yo les he dicho, les digo, bueno señora, pero ¿cómo van a disfrutar un trabajo si lo que ven de usted solo son quejas? Usted llega y se queja de su trabajo, se queja de su jefe, se queja de lo que hace, se queja que no la valoran, se queja que le duelen los pies, que no le pagan bien, que está endeudada, que está cansada, que llega y nadie le tiene el quehacer hecho. Pues, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: no sirve el trabajo, mejor no hagas nada. No, es un problema el trabajo. Ese es el primer mensaje, y el segundo es: no quiero crecer. Por supuesto. O sea, si eso es ser un adulto, sí, no quiero ser adulto. Claro. Qué flojera. Voy a ser así. Qué martirio. Y ese viene otra de las raíces de por qué problematizamos, que tiene mucha razón en esto que dice Roberto, que estoy de acuerdísimo. Parece que ser adulto responsable es sinónimo de vivir estresado y enfermo. Y aprendemos por el ejemplo. Así es. Entonces, como adulto responsable, no puedes tener pláticas relajadas con tus cuates. Todas las pláticas tienen que ser de cuánto debes, cómo te friega tu esposa, qué mal está el país, qué mal está el país, qué mal está esto. Y eso es ser adulto. Entonces, eso también es algo que enseñamos. Es decir, adulto es problematiza. No diversión. No diversión. Un adulto responsable es aquel que todo el tiempo está estresado, preocupado, de malas, contracturado, ¿sí? Y con enfermedades. Hay personas a las cuales estas situaciones de problemas se les conflictúa demasiado, lo llevan a extremos demasiado fuertes, y creo que en estos casos sí requieren de ir con un profesional de la salud, sí requieren de un psiquiatra, sí requieren de un psicólogo, requieren de toda una atención. No todos podemos resolver los problemas de la misma forma, esa es otra de las cosas. Lo único que estoy aquí puntualizando es para todos aquellos que sienten que se agobian demasiado y que hay una sintomatología en el cuerpo de opresión, falta de aire, taquicardias, o que si tienen desfallecimientos o dolores de cabeza, sí requieren de una atención mucho más especializada y requerirán de mucha más paciencia
y amabilidad con ustedes mismos para salir de estas situaciones, porque ya estamos hablando como de palabras mayores. Entonces, si no es lo mismo dar el consejo y decir, ay, no te preocupes, haz esto, a cuando estás viviendo una situación ya de ataques de ansiedad o de angustia mayores. Entonces ahí sí hay que poner la atención adecuada y que los familiares tampoco no minimicen el problema, porque ese también es otro punto que también se debería de hablar, de quienes minimizan los problemas.